Estamos todos en nuestros lugares. Romanos capítulo 8. Abra su Biblia, prenda su iPad, su tablet. Eso. Gracias, Esdras. Romanos capítulo 8. No pude estar el domingo pasado. Estaba predicando en una iglesia en zona 5, pero escuché el mensaje unas 3 veces. Qué gran bendición. Espero que lo haya disfrutado tanto como lo disfruté yo. Quiero agradecer a la gente de multimedia, siempre ahí los mensajes. Si usted se pierde un mensaje o es de bendición, vuélvalo a escuchar. Para eso está. Todos los martes se sube el audio y los miércoles más o menos se sube el video. Puede verlo en Facebook o en la página de nuestra iglesia. Mire, estuvimos viendo hasta ahora en Romanos varias cosas. Vimos un Dios santo, el hombre pecador, la ira venidera, la obra de Cristo, su muerte, su resurrección, la justificación por la fe, la santificación por la fe. Y llegamos a Romanos capítulo 8. Mire, si usted me hubiera dicho qué capítulo le hubiera gustado predicar de Romanos, yo hubiera elegido capítulo 5. Si usted me hubiera dicho qué capítulo no quisiera predicar, hubiera dicho Romanos capítulo 8. Ya Roberto dijo que ya estaba nervioso. Vengo nervioso hace como 3 semanas. Es un capítulo tan rico en la palabra de Dios. Es un capítulo con tanta teología. Es un capítulo con un amor indescriptible. En lo personal, y no voy a tocar todo Romanos capítulo 8, no puedo hacerlo. Pero es un capítulo fantástico. Porque si bien va a recalcar y a seguir mostrando la imperfección del hombre, va a ser una demostración de la dulce, maravillosa gracia de Dios y de la obra del Espíritu Santo. Mire, en los primeros capítulos que veíamos, usted puede ver claramente en los primeros capítulos a la persona de Dios, porque habla del pecado, de la distancia entre el hombre y Dios, eso que los separa, la ira o el juicio de parte de Dios. Luego va a comenzar con Jesucristo, la obra de Jesucristo, la muerte, la resurrección, la perfección de ese sacrificio. Y el Espíritu Santo casi no se toca en la carta de Romanos hasta que llega el capítulo 8. Solamente en el capítulo 8 hay 19 menciones en cuanto al Espíritu Santo. Y yo le quiero decir algo. Es un capítulo muy difícil para mí. Es un capítulo que me da mucho nervios. Hablaba con una persona que respeto mucho, cambié mi mensaje ayer a las 12 de la noche. Y hoy a la mañana lo retoqué de nuevo, no podía dormir. Y iba a predicar algo con lo cual me sentía muy cómodo, pero no creía que era lo que Dios quería que habláramos hoy. Y aunque no se lo recomiendo a nadie, porque si usted viera mis manos me tiemblan, ayer en la noche tuve que cambiar el mensaje. ¿Sabe? Porque Romanos capítulo 8... comienza de tal vez la manera más fantástica que podría empezar. Y agradezco que Roberto no usó ese versículo el sermón pasado. Porque luego de ver todo lo que vimos, nuestro pecado, nuestra inmundicia, la ira de Dios, la paga de Cristo en la cruz, su resurrección, su justificación, dice el versículo 1, ahora pues, en base a todo lo que hemos visto hasta aquí, y debido a todo lo que hemos visto hasta aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, podríamos leer estas palabras y empezar a orar y hasta aquí llegó el sermón. No sé si logra comprender la dimensión de esta declaración. Recuerda, mire, yo prediqué Romanos 1, recuerda lo que hablábamos, hace un profundo énfasis en la inmundicia de su pecado y el mío. De cuánto Dios aborrece ese pecado. Y ahora, luego de todo lo que hemos visto, de lo viles que somos, hace esta declaración magnífica. Luego de que aún Pablo en capítulo 7 se sintiera tan indigno y dijera, no hago ni siquiera lo que quiero hacer. El mal que no quiero hacer es lo que hago. Pero llega el versículo 1 del capítulo 8, probablemente una de las declaraciones más fantásticas de toda la Biblia. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Increíble. Mire, vamos
usted creo que ya me ha ido conociendo en el transcurso de casi 2 años. Normalmente me gusta predicar de una manera exhortativa. Y siempre vemos algo lindo y trato de terminar con un lindo golpe, porque es como el Señor me habla a mí. Mover un poco la cabeza, las ideas, para que podamos vivir más como Cristo. Pero mire, hoy quiero ser un poco distinto. Quiero que usted y yo disfrutemos de la gracia de Dios reflejada en este capítulo. No le quiero decir, o no quiero ahondar en cómo debemos vivir, sino de qué debemos disfrutar. ¿De qué usted y yo debemos disfrutar en Cristo Jesús? En sus boletines no lo busquen, pero hay una ilustración del doctor Adrian Rogers. ¿Sabe? Narra la historia de un hombre que quería cruzar un río, era época de invierno y el río estaba completamente congelado y el hombre nunca lo había visto antes, entonces no había puente y tenía miedo de cruzarlo. Entonces dice esta ilustración que el hombre comenzó a caminar y tenía miedo que en cualquier momento ese hielo se abriera y caera a un río congelado y morir. Entonces este hombre se puso de rodillas y comenzó a tantear con las manos y avanzaba de a poquito. Y cuando iba por la mitad del río escucha un gran estruendo. Y dice, se rompió el hielo, me voy. Y este hombre muerto de miedo se da vuelta y por al lado de él pasa un hombre con una carreta, con caballos, por el medio del río. Y cruza. Claro, y el hombre de repente se sintió un tonto. Porque él iba gateando, palpando el hielo y por al lado de él pasaba un hombre que conocía ese río y tenía tanta seguridad de que ese hielo no se iba a romper que pasó en una carreta andando a caballo. ¿Sabe qué me gusta de esa ilustración? Si usted y yo no entendemos Romanos 8, vivimos la vida cristiana de esa forma. Vivimos la vida cristiana llena de temores, tocando de a poquito por miedo a que de repente hagamos algo malo y todo se venga abajo. Pero cuando usted y yo conocemos a la persona de Cristo y la obra del Espíritu Santo a través de Romanos capítulo 8, usted y yo vamos a poder caminar por la vida cristiana con una seguridad que va a transformar nuestras vidas. Acompáñeme a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 al 6, para no ser larguero, pero deberíamos leer más. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, solamente quiero que, antes de seguir en Romanos 8, quiero leerle un pasaje que es necesario que lo leamos antes de entrar a Romanos capítulo 8. Juan capítulo 3, versículo 36. En Romanos 8 vamos a ver 3 declaraciones, pero Juan 3:36 debemos entender algo. Todo capítulo 8, y usted lo va a ver conmigo, constantemente va a decir a los que están en Cristo, a los que estamos en Cristo. No hay condenación en Cristo. Y entienda conmigo lo que Juan 3:36 dice que es estar en Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Estar en Cristo es aquel que ha depositado su fe en Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y es parte del cuerpo de Cristo, está en Cristo. La palabra de Dios dice que nuestra vida está escondida en Cristo. Aquellos que no están en Cristo, no han creído en Él, y les espera la ira venidera. Ahora, este punto ténganlo en su mente porque debemos volver ahí.
pero disfrute conmigo de 3 de las declaraciones más lindas para su vida en Cristo y mi vida en Cristo. Versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe? La parte B de este versículo, la mayoría de los autores creen que fue agregada, basada en versículos 3 y 4. Pero solo quiero que mire la primera declaración. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna sentencia adversa hay para aquellos que están en Cristo. John Piper, un predicador fantástico, predicó 41 minutos solo sobre la palabra ahora. Esa declaración que dice, ahora pues, él predicó 41 minutos solo de ahora pues. Tiene 8 predicaciones solo del versículo 1. Nosotros vamos a tratar de ver todo el capítulo. Así que espero que esto lo desafíe a poder estudiar más en su casa. Si puede buscar, hay una página gratuita, Desiring God, que es de Piper, tiene todos los mensajes en español. Lo puede buscar, son una gran bendición. Pero piense conmigo por un segundo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, esto debería ser la declaración más fuerte cuando hablamos de seguridad de salvación. No hay nunca más una sentencia adversa en su contra o en la mía porque estoy en Cristo Jesús. Nunca más. No tengo que caminar más por la vida como ese hombre que no sabe si el hielo se va a romper, teniendo miedo de que la ira de Dios venga sobre mí, o que un Dios que aborrece el pecado decida consumirme. Mire, yo le digo, no tenemos tiempo, pero ¿sabe todas las cosas que podríamos desglosar de esto? Nunca más podríamos hablar de que una enfermedad es causa del castigo de Dios o mi pecado. Porque no hay ninguna condenación en Cristo. No hay ninguna. Y no le estoy diciendo que su pecado dejó de tener consecuencia. Estoy diciendo que Dios no emitirá un juicio contra usted en el cual usted sea hallado culpable. Puede haber pruebas, claro que puede haber pruebas. Pero no hay más condenación. Y yo le quiero decir algo que debemos entender. No dice no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús y se portan bien. Hay gente que malinterpreta la parte B del versículo, que yo creo en lo personal que está copiada, pero el Señor permitió que llegara. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no se refiere a sus obras y las mías, se refiere a que usted es salvo y tiene al Espíritu de Dios. Tenemos un problema y necesitamos lavarnos el cerebro. Présteme atención un minuto. Deje de pensar que la vida cristiana es por obras. Si la salvación es por gracia, la vida cristiana es por gracia. Si no queremos complementar la obra de Cristo en la cruz. No, yo fui salvo por gracia, pero ahora si no vivo bien, me cae. Romanos 8 dice, no hay ninguna condenación. Nunca más, jamás va a haber condenación para aquellos que estamos en Cristo. Mire, si ese pasaje no lo conmueve, no sé qué lo hará. Pero yo sé algo, sé que soy un miserable. Sé que me merezco la ira de Dios en toda su plenitud sobre mi vida. Pero Romanos 8 dice que como estoy en Cristo Jesús, nunca más habrá condenación para mí. No solo en el infierno, nunca más habrá condenación para mí. La clave es estar en Cristo, no es sus obras. Por eso él tuvo que hablar en capítulo 7 de la ley, porque había 2 posturas. La ley es la que me guía a la salvación, y después era, Cristo es la salvación, pero debo seguir la ley para poder agradarle. No, hermano, usted le agrada al Señor solo porque Cristo mora en usted. No hay otro motivo. No importa si usted predica o no predica. ¿Debemos hacerlo? Claro que debemos hacerlo. Pero ese no es el motivo del amor de Dios hacia usted. Yo amo a mi hija profundamente. Es el deleite de mis ojos. Esa enana con sus salidas me vuelve loco.
Ahora está en una etapa donde, le soy sincero, oramos mucho porque a veces no sabemos qué hacer. Hace 2, 3 días agarró que quería estar con papá las 24 horas del día. Entonces papá quiere salir a hacer algo. Papi, upa. Mi amor, me tengo que ir a trabajar. Voy con vos. No, no podés. Ahora no le voy a mentir. Por un lado lo disfruto, porque siempre era mami, mami, mami. Ahora es papi. Y es hermoso. Pero de repente llora por 2 horas. Y es insoportable. Ahora pregúnteme si yo a mi hija la amo por cómo se porta. Aunque mi hija se porte mal 1 año seguido y me falte el respeto, yo voy a dar mi vida por mi hija porque la amo profundamente. Hasta que usted y yo no entendamos que Dios es igual, su vida cristiana va a ser una frustración tras otra. Hasta que usted no entienda que Dios lo ama porque usted es su hijo y lo ama con su defecto, con su virtud. Él lo ama, abolió toda condenación que usted merece por Cristo, porque lo ama, porque usted está en Cristo. ¿Sabe? Mi esposa está aquí, pero la voy a usar de ejemplo igual. Te amo, después me cae en casa. Hay un libro que transformó mi vida que se llama El despertar de la gracia, de Swindoll. Cuando yo conocí a mi esposa y nos casamos, ella era muy penitente consigo misma. Y tenía una frustración de sentir que no podía agradar a Dios porque pecaba constantemente. Y la sufría. Y su momento de confesión era un momento de dolor, igual que debe ser el de todos nosotros. Pero luego de ese momento de confesión, aún no había paz. Porque sentía que tal vez debía vivir bien para que Dios la amara. Y yo le digo algo, yo amo a mi esposa más que a nada en el mundo. En el mundo, a Cristo lo amo más. Cuando ella descubrió que Dios la amara, no importaba qué, su vida cambió completamente. Cuando ella entendió que no hay ninguna condenación, tuvo que dejar de caminar sobre ese hielo que parecía que se rompía en cualquier momento para poder pasear por la vida cristiana. ¿Sabe? Después de este versículo no puede haber nadie que crea que hay pérdida de salvación. Dios dice, si estás en Cristo, nunca habrá una condenación. Y es la declaración de un Dios santo, del Dios a cargo de la ira por el pecado. Mire lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. No lo busque, yo se lo leo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Escuche esta palabra. Para estar otra vez en temor. ¿Cuál era el temor de la ley? ¿Qué pasaba si usted rompía la ley? Culpable. Pero Dios dice, no recibieron otra vez un espíritu de esclavitud. Tienen el Espíritu de Dios que los declara que no hay más condenación. Y me encanta esa frase. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre. Papito. ¿Sabe cuál es la ilustración que Dios usa para decirle no tengas miedo? Es, no tengas miedo, sos mi hijo. Mire, yo voy a usar algo que no tenía planificado, pero espero que no se me ofendan. Ustedes conocen a Chad y Marlana. Acaban de adoptar un hijo, Samuel Boris Smith. Y no sé, nosotros los amamos mucho y conocemos a Samuel desde que llegó. Si usted hubiera visto el cambio en la vida de ese niño, en unos meses, ¿cuánto tiempo va? 3 meses. El cambio rotundo en la vida de un niño en 3 meses. Y hablábamos algo el otro día. Samuel no hacía ni berrinche.
y compartíamos con Chad, y creo que puede ser, es que él no sabía si la gente con la que estaba lo amaba. Y se hacía berrinche y se tenía que ir otra vez a un hogar. ¿Cómo puede saber que lo aman? Los conoció hace 3 meses. Ahora, Samuel está cambiando. No solo ha mejorado, no solo ha crecido, ahora hace berrinche. ¿Sabe por qué? Porque sabe que tiene un padre y una madre que no lo aman por si hace berrinche o no. Lo aman porque es su hijo. ¿Usted entiende cómo Dios lo ama a usted? Dios no lo ama si hace berrinche o no hace berrinche. Dios lo ama porque usted vive en Cristo. Si usted entendiera eso y yo, nuestra vida cristiana sería una vida de gozo. Yo no quiero que cambiemos nada, lo que quiero es que usted disfrute de la verdad del Señor. No hay nunca más condenación para usted, porque usted está en Cristo. Mire la segunda declaración, el tiempo se ha ido, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Recuerda capítulo 7? ¿Recuerda capítulo 6? Yo le robé una pregunta ahí a Roberto, pero hice 3 preguntas. Pero recuerda capítulo 7, versículos 22 y 24, no lo busque, yo se lo leo, pero présteme atención. Porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo dice, miserable de mí. Y hace una pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y versículo 2, capítulo 8 dice, el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabe? Esta ley del pecado y de la muerte es aquella que nos tenía bajo esclavitud. No solo por una condena eterna, sino porque nuestro cuerpo anhela el pecado. Y Pablo dice, soy un miserable. ¿Quién me va a librar de este cuerpo? No puedo hacer nada. Y versículo 2 comienza diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mira, hermano, usted y yo no solo no tenemos más condena, sino que hemos sido librados y podemos vencer al pecado por el Espíritu que hay en nosotros. No porque usted es bueno, no porque usted se lo proponga, porque el Espíritu de Dios en Cristo mora en usted y en mí. Mire, piense en algo nada más. Imagínese que usted va a un juicio por haber cometido un delito y es culpable. Y la pena de ese delito es la muerte. Y usted tiene 2 opciones. El juez puede pararse y decir, bueno, Lucas, no te vamos a condenar todavía, pero durante los próximos 5 años vas a estar a prueba. Vas a estar en libertad condicional. Va a haber una persona que te va a seguir, que te va a visitar, y luego de 5 años vamos a considerar si te perdonamos o no. ¿Cómo viviría usted esos 5 años? Primero con miedo, y segundo trataría de portarse lo mejor posible. Ahora, ¿no preferiría que un juez le diga a usted, mirá Lucas, sabemos que sos culpable, tu castigo debería ser la muerte, pero decidimos que no vas a ser culpable porque sabemos que ahora podés vencer todas las cosas malas que vos habías hecho? Mire, yo no sé nada de leyes, pero estoy casi seguro que no tiene sentido lo que acabo de decir. Que usted confíe en un asesino y decirle, mirá, sabemos que ahora sí vas a cambiar, así que te perdonamos, andate. Usted está loco. Eso es lo que significa Romanos 8, capítulo 2.
Dios dice, no solo te perdono, no hay ninguna condenación para vos, nunca más, sino que confío que podés vivir bien porque te he dado el espíritu de vida. ¿No le resulta increíble esto? Mire, yo escuchaba el mensaje, hermoso mensaje, que nos daba Roberto el domingo pasado. Y pensaba en esto, antes de Cristo, vio que él habló de un ejemplo de 2 perros. Usted tiene adentro 2 perros. Algunos tienen un caniche toy, en mi caso debe ser un San Bernardo el que tengo adentro. Cuando usted no estaba en Cristo, no había 2 perros. Había uno, el del pecado, y tenía plena libertad. Él comía, se echaba a dormir, disfrutaba. Claro, y de repente aparece el otro perro, el del Espíritu, cuando hemos creído en Cristo. Y el ejemplo de la pelea me parece fantástico. Pero yo le quiero decir algo. El perro blanco no va a ganar la pelea por lo que usted haga o deje de hacer. El espíritu blanco gana la pelea porque es el Espíritu de Dios. Y punto. Obviamente en la vida cristiana, que fue lo que hablábamos el domingo pasado, sí hay una cuestión de alimentar a cada uno. Pero aquí dice que usted y yo hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. Ya no hay temor. Mire lo que dice versículo 37. No lo busque yo lo busco. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nos encanta este versículo. Y si usted sigue, o fuera antes, versículo 35, dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Llega el versículo 37 y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Ahora, ¿usted entiende que esa declaración no depende de su comportamiento ni el mío? Es un estado. Usted y yo en Cristo somos más que vencedores. ¿Sabe? Hay 2 extremos, y siempre lo digo yo. Están los que de este mensaje van a salir y empezar a disfrutar de la gracia y el gozo del Señor. Y están aquellos que van a usar esto para la liberalidad. Ah, bueno, no hay condenación para mí. Puedo vivir como quiero. Sí. No te vas a ir al infierno. No hay condenación para los que están en Cristo. Pero estos pasajes casi que dejan implícito, si estás en Cristo, es imposible que vivas así. No está diciendo usted debe vivir bien, está diciendo si usted está en Cristo y ha recibido un espíritu que rompe la ley del pecado y de la muerte, usted no puede volver atrás. No porque usted no se le da el permiso, es imposible. Y entonces hay una sola pregunta que debemos hacernos. ¿Estoy en Cristo? La pregunta no es si me porto bien o no me porto bien. La Biblia dice que no hay condenación a los que están en Cristo. Dice que a los que están en Cristo le ha sido dado el Espíritu que vence la ley del pecado y la muerte. No tengo que hacer nada. La pregunta es solo una: ¿estoy en Cristo? Manténganla en su mente esa pregunta porque debo avanzar. Versículo 6, la última declaración que le quiero hablar hoy. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, escuche bien esto, es vida y paz. No solo al principio habla de que no hay condenación, que hemos sido perdonados por Dios. No solamente habla del versículo 2 que somos libres de la ley del pecado y la muerte y que hay poder de Dios para transformarnos en Cristo a través del Espíritu Santo. Versículo 6 dice que ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Mire lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, o sea, el Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Se lo voy a poner en la versión Lucas Ferro 2015. Si el Espíritu Santo tuvo poder para levantar a Cristo de los muertos,
habiendo pagado por el pecado del mundo, ¿usted piensa que no tiene poder para transformarlo? Claro que no. Entonces la pregunta vuelve a ser la misma. Si no lo transforma es porque no está en usted. No por otra cosa. Porque si tuvo poder para levantar a Cristo, está diciendo, ¿cómo piensan que no tiene poder para santificarlos? Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y el versículo 17 dice, algo que usted y yo creo que jamás lograremos comprender. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Usted entiende la implicancia de estar en Cristo? No hay más condenación. El Espíritu que mora en nosotros tiene tanto poder que vence la ley del pecado y la muerte y nos vivifica, nos santifica y nos da paz. Y sabe, por lo que voy a decir ahora fue que yo cambié el mensaje hoy a la mañana, ayer a la noche y hoy a la mañana. Toda esta epístola dice estar en Cristo. Todo el capítulo 8, los condicionales que pone es estar en Cristo. No hay condenación a los que están en Cristo. El Espíritu mora en los que están en Cristo. Son vivificados los que están en Cristo. No los que hicieron una oración y levantaron una mano. No cuando le pregunta a alguien, ¿usted es salvo? Desde chiquito. Mi familia iba a la iglesia. Es que un predicador hace unos años estaba hablando y yo sentí un fuego. Y tenía acidez. Yo le ruego, querido hermano, de algo. Estas declaraciones no lo llaman a hacer nada, solo a disfrutar. Pero hay una que sí. ¿Está usted en Cristo? Olvídese de los años de asistencia a una iglesia, se lo ruego. No disfruta de nada de esto. ¿Recuerda lo que decía Juan 3:36? Se lo voy a volver a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido hermano, hemos invertido 8 domingos en hablar del libro de Romanos. Y yo quiero que usted resuma todo en esta sencilla pregunta. ¿Está usted en Cristo? Se lo voy a explicar de una manera distinta. Si usted está en Cristo, no hay ninguna condenación para usted. Si usted está en Cristo, el Espíritu Santo que mora en ustedes y en mí es tan fuerte que rompe la ley del pecado y de la muerte. Si usted está en Cristo, el Espíritu Santo que mora en usted le va a dar paz y vida. Pero yo no quiero que este sea un punto más de un mensaje. Yo quiero que piense de una vez por todas. ¿Está usted en Cristo? No hablo de una oración, no hablo de una mano levantada, no hablo de una sensación. Hablo de que si usted ha entendido su pecado delante de Dios, si entiende la obra de Cristo, se arrepiente de su pecado, desea no haberlo hecho porque sabe que le faltó el respeto a un Dios santo, se arrepiente, deposita su fe en Cristo y pasa a ser un hijo de Él, que se siente amado, que tiene paz, que disfruta de saber que nunca más hay condenación, porque ahora es un hijo de Dios. Mira, hermano, no puedo hablar de Romanos 8 sin hablar del Evangelio, porque es la culminación de esta sección que comienza en capítulo 1. Ahora pues, luego de todo lo que dijimos, sepan estas grandes verdades, pero son solo para aquellos que están en Cristo. No son para todos.
¿Y sabe qué es lo hermoso? Que aquellos que estamos en Cristo, Romanos 8 nos dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Escuche esta pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Hermano, pregúntese una sola cosa. ¿Está usted en Cristo Jesús? Si aún duda, si no sabe la respuesta, hable con este Dios que lo está buscando para que usted sea su hijo. Lo está buscando para que usted sea su hijo. No que sea evangélico, no que cambie de religión. Él no quiere religiones, no le interesa. Él quiere ser su padre. Pero eso solo aplica para los que están en Cristo. Así que, hermano, yo lo quiero invitar a hacer algo. Ahí donde está, cierre sus ojos. No me importa si viene por primera vez, segunda vez, no es por respeto a mí. Cierre sus ojos. Si usted sabe que está en Cristo, le ruego que esté orando. Porque le aseguro que hay mucha gente aquí que no está en Cristo. Querido amigo, yo le suplico que ahí donde está, se pregunte si usted está en Cristo. Pregúntese si usted está en Cristo. No si hizo una oración, no si aprendió las respuestas. Le estoy preguntando si en usted mora el Espíritu que vivifica. Si en usted mora aquel que destruye la ley del pecado y de la muerte. Aquel que levantó a Cristo de los muertos. Y si la respuesta es no, o puede ser que sí, puede ser que no, yo le ruego que hable con Dios. Ahí donde está. Le suplico que hable con Dios. Que le diga que usted entiende que es un pecador. Que tal vez durante años ha dicho que lo entendía, que tal vez había depositado toda su fe y esperanza en una oración, pero que hoy entiende que no está en Cristo Jesús y que quiere estar en Él. Porque aquellos que están en Él no tienen condenación, porque aquellos que están en Él son vivificados a través del Espíritu, porque aquellos que están en Él disfrutan de vida y paz. Y no hay nada sobre esta tierra que pueda separarnos de ese amor. Querido amigo, si usted entiende esto, hable con Dios. No hay palabras mágicas, no hay una oración especial. Hable con Dios y dígale, perdóname por mis pecados. Perdóname por mis pecados. Quiero ser tu hijo. Dígalo con sus palabras, en la forma que usted quiera. La oración no cambia nada, lo que cambia es un corazón arrepentido delante de Dios. Dígale, Señor, quiero ser tu hijo. Y sabe, no hay nadie mirando, solo yo. Si usted le ha pedido a Cristo que lo salve, si usted le ha pedido a Dios que lo tome como su hijo, que lo adopte, yo lo quiero conocer y orar por usted.
Si hay alguien así, levante su mano ahora y bájela. ¿Alguien así? ¿Sabe? La mano no cambia nada. Lo que cambia es una actitud correcta del corazón. ¿Hay alguien en esta mañana que le diga sí a Cristo? ¿Hay alguien que quiera estar en Cristo? No tenga temor, levante su mano ahora, quiero conocerlo. ¿Alguien así? Amén, gracias a Dios. ¿Alguien más? Levante su mano. Vuelvo a repetirle, la mano no lo salva. Amén, gracias a Dios. Cristo es lo que lo salva. Y el Espíritu que morará en usted lo vivificará, lo santificará, para presentarse un día ante su Padre en plena santidad. ¿Alguien más que le dice sí a Cristo? Amén, gracias a Dios. Señor, gracias por estas 3 personas que han manifestado conocerte como Salvador personal. Señor, ayúdalas a entender que desde este momento son tus hijos, que no hay más condenación para ellos porque están ahora en Cristo Jesús. Señor, yo te ruego para que aquellos que ya estamos, Señor, en Cristo, podamos realmente disfrutar de tu gracia, disfrutar de que no hay condenación para nosotros, disfrutar de que el Espíritu Santo mora en nosotros y Él ha vencido a la ley del pecado y de la muerte, y que podamos disfrutar de la gracia y vivir en paz. Vivir en paz. Paz con Dios y paz de Dios. Señor, te amamos y te agradecemos porque podemos disfrutar de tu paz, la cual es inexplicable, Señor. Gracias por Cristo, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección. Y gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que mora en nosotros y nos permite ser más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Te amamos, Señor, y oramos en el precioso nombre de Cristo. Amén.